polémica, de debate y sobre todo de mucho éxito para todo el país y para esta Cámara. Le damos el uso de la palabra al senador Isaías González Cuevas, secretario de la Comisión de Seguridad Social. Bienvenidos todos. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. A los panelistas, muchas gracias. A los comentaristas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Aquí hay un orden que tenemos y bueno, está en primer lugar el licenciado Oscar Vela Treviño, que no tarda en llegar. Está también Pedro Vázquez Colmenares, socio director de Marpex Consultor S.A. y nos trae una presentación, no está cargada, entonces le vamos a dar tiempo, le vamos a pedir que nos dé tiempo que la carguen y que esté lista para su presentación. Y el que sigue es Francisco Miguel Aguirre, presidente ejecutivo de Evaluaciones Actuariales del Norte. Nos manda una disculpa por estar delicado de salud. Y en su lugar viene el actuario Roberto José Díaz García, director de operaciones de Evaluaciones Actuariales del Norte. Así que bueno, pues le vamos a pedir aquí a don Roberto que nos haga favor de iniciar este panel, por favor. Adelante. Muy buenos días. Ahorita esperamos un momentito para ver si ponen la presentación, por favor. El actuario Francisco ofrece una disculpa, tuvo un problema de salud. Y me voy a permitir leer digamos, un mensaje que tiene o que mandó precisamente para su presentación. Ahorita que se cargue, empezaré a leer. El esquema de la presentación son básicamente responder a 4 preguntas. Y en esas preguntas voy a ir leyendo los comentarios y se va a ir viendo en la pantalla de alguna manera el esquema o lo que se busca, el mensaje que Perdón, quiere dar Roberto, nada más para que el público entienda, sí. Porque hubo aquí, nos informó. Nosotros como comentaristas quisimos darle mayor coherencia a la presentación de los distintos perspectivas de esta mesa y enviamos un pequeño documento de una página con 4 preguntas para que con esa posibilidad se pudiera armar el conjunto de las presentaciones y por eso es que el actuario Roberto hace alusión a 4 preguntas. Lo que nosotros planteábamos es que muchos de los elementos que dieron origen a la reforma del IMSS de 1995 y a la reforma del 2007 se mantienen en términos de crisis fiscal para las pensiones de baja cobertura, bajas tasas de retorno, y en esa dirección hicimos 4 preguntas. Ya no voy a leer todo el documento, solamente le voy a dar la palabra al actuario Salas para que lea las 4 preguntas y entienda el resto del público por qué inicia Roberto dando respuesta a estos elementos, ¿no? Y aquí reconociendo que la visión del actuario Aguirre, desde que inician esta discusión, es estar muy al pendiente de lo que significó romper las transferencias intergeneracionales en términos del financiamiento para la seguridad social y por eso también su insistencia en hacer muchas reformas paramétricas a nivel de estados y universidades y no solamente de capitalización individual, como lo ha hecho la Secretaría de Hacienda o lo ha venido haciendo el gobierno. Entonces, en esa dirección hicimos un planteamiento de que lo que estamos observando es que pareciera ser que a pesar de que nos reunimos año con año, seguimos siendo los mismos actores, no hay un cambio radical en cómo se financian las pensiones y la agudización del problema se sigue profundizando año con año. Entonces, en esa dirección, con ese diagnóstico que nosotros les enviamos, planteamos 4 preguntas y le voy a dar la palabra al actuario Salas. Muchas gracias, Berenice. Buenos días. Las preguntas que planteamos son las siguientes para que sean respuestas por los expositores. ¿Necesitamos replantear el modelo adoptado o solo corregir aspectos que no han permitido solucionar los problemas
más acuciantes de las pensiones. Si se inclina por una reforma al modelo, ¿cuáles serían las directrices? Si sus perspectivas coinciden con la de corregir, no la de cambiar el modelo, sino corregir, ¿qué es lo que debería hacerse? Y por último, ¿qué proponen para las generaciones de transición de la CFE, Pemex y los trabajadores del IMSS? Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, perdón, Roberto. Y bueno, agradeciendo nuevamente la invitación y la oportunidad de dar el punto de vista del actuario, me voy a permitir leer su documento y dice lo siguiente. Primer pregunta, ¿necesitamos replantear el modelo adoptado o solo corregir aspectos que no han permitido solucionar los problemas más acuciantes de las pensiones? Y comenta, en mi opinión, no debemos enfocarnos, si le pueden la siguiente, por favor. En mi opinión, no debemos enfocarnos a un solo modelo. La realidad es que en nuestro país existen 3 tipos de mexicanos con esquemas diferentes. En el primer grupo se encuentran las pensiones que no cuentan con sistemas de contributivos. Este grupo representa aproximadamente el 55% de la población económicamente activa y representa un gravísimo problema social, cuya solución debe ser uno de los principales objetivos en cualquier política pública de seguridad social. En el segundo grupo se encuentran los trabajadores afiliados al IMSS, que es en el que normalmente se enfoca la atención en los especialistas y al que seguramente se refiere esta pregunta. Estas personas equivalen al 33% de la población económicamente activa y se dividen en los amparados por la ley de 1973 y los afiliados a la ley de 1995. Los primeros se rigen por un esquema de beneficio definido, cuyo monto de pensión y requisitos para obtenerla son razonables, mientras que los segundos se encuentran en un sistema de contribución definida con bajas aportaciones, lo que redundará en tasas de reemplazo del 20% del último salario en el mejor de los casos. Tratándose de los afiliados del IMSS a partir de 1997, que en el largo plazo serán todos los mexicanos, es evidente que tendremos otro problema social. Si sumamos el 55% de las personas que no tendrán acceso a una pensión contributiva y al 33% de los afiliados al IMSS que obtendrán pensiones máximas de un 20% de su salario, entonces estamos hablando de un 88% de los mexicanos que no tendrán pensiones o bien las obtendrán con montos indignantemente pequeños, lo que nos llevaría a ser un país envejecido y empobrecido. El tercer grupo de mexicanos es el amparado por esquemas de servidores públicos o universitarios. Si pueden regresar una diapositiva, por favor. No, para atrás. Ahí. El tercer grupo de mexicanos es el amparado por esquemas de servidores públicos o universitarios, que equivale al 12% de la población económicamente activa. Estos esquemas, al menos para la transición, otorgan pensiones a los 25 o 30 años de servicio sin importar la edad, con un monto del 100% del último salario, con traspaso a beneficiarios, con grandes aguinaldos y con incremento a las pensiones igual al que reciben los trabajadores en activo. Cabe aclarar que en esos esquemas prácticamente no existen reservas para hacer frente a este tipo de beneficios, por lo que de no hacerse nuevas adecuaciones estará en riesgo la fuente de trabajo, que en este caso es la que da origen a la seguridad social. Por lo anterior, una parte de este 12% de la población económicamente activa se podría sumar al 88% de la población que estará en situación precaria. Debemos recordar que seguridad social sin sustento económico es demagogia. De lo anterior, se puede afirmar que no es solo un modelo al que hay que cuestionar, sino que existen al menos 3 que deben analizarse de manera independiente, pues no debe tratarse igual a los desiguales. También se puede decir que en los 2 primeros grupos mencionados anteriormente existe un serio problema social, mientras que en el último grupo, el de servidores públicos, se observa un grave problema financiero que puede convertirse también en un problema social. Se dice que en seguridad social no se deben construir paraísos económicos sobre cementerios sociales, ni viceversa. También se dice que no debe existir pensión sin necesidad, ni necesidad sin pensión. Creo que en México no hemos podido acatar estas premisas.
La que sigue, por favor. Por otro lado, debo mencionar, aunque la técnica de pasivos contingentes no es la más adecuada para evaluar a los sistemas de pensiones, estos ascienden aproximadamente al 150% del PIB, de los cuales solo 61 puntos corresponden al IMSS asegurador y 89 puntos a los esquemas de servidores públicos y universitarios. La que sigue, por favor. Ahí. Llama la atención que los 61 puntos mencionados son generados por 7 millones de afiliados al IMSS 73, mientras que los otros 89 puntos corresponden solo a 5 millones de servidores públicos y universitarios en transición. De esto se desprende que cada millón de trabajadores afiliados al IMSS 73 tiene un costo de 8.7 puntos del PIB, mientras 1 millón de servidores públicos y universitarios representan 17.8 puntos del PIB, 2 veces más que los afiliados al IMSS 73. Otro dato importante es que, en promedio, el valor presente de la pensión de un servidor público es 3 veces mayor que la de un trabajador afiliado al IMSS 73. La que sigue, por favor. Queda claro que es necesario distinguir entre los esquemas que representan un problema social y los que implican un problema financiero. Sin duda, en el tema financiero, el enfoque debe ser modificar los sistemas de, entre comillas, privilegio. Como ya se dijo, representan el 89% del PIB. Si el enfoque solo fuera modificar a la baja las prestaciones de la Ley 73, el pasivo disminuiría un máximo de 15 puntos del PIB, pasando de 150 a 135%, y se afectaría al mayor número de trabajadores formales del país, que además no se jubilan con las condiciones ni con el nivel de prestaciones que otorgan a los llamados sistemas de privilegio. Es indispensable señalar que se han concretado reformas muy importantes en nuestro país, en todos los niveles de gobierno. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas se han concentrado en modificaciones para las nuevas generaciones de trabajadores, mientras que a la generación en transición no se le han afectado sus prestaciones y las condiciones para obtenerlas, o las afectaciones han sido insuficientes para dar viabilidad a los sistemas de pensiones. La que sigue, por favor. Como consecuencia de esto, el gasto que se destina a nuestro país como subsidio para hacer frente a los déficits anuales de los sistemas pensionarios equivale aproximadamente al 10% del presupuesto de egresos de la Federación. Gasto que se irá incrementando paulatinamente hasta llegar a cerca del 14% en el año 2030. Para entonces, empezar a disminuir como consecuencia de las reformas a las pensiones de las nuevas generaciones. Esta inercia del gasto en los esquemas pensionarios anteriores es prácticamente inevitable si no se modifica nuevamente a la generación en transición. La que sigue, por favor. En cuanto al problema social, debemos enfocarnos principalmente a establecer o mejorar las tasas de reemplazo para los trabajadores sin acceso a pensiones, para los amparados por sistemas no contributivos, para los afiliados al IMSS 97 y para los amparados por otros sistemas de cuentas individuales con bajas cotizaciones. Para la segunda y tercera pregunta, que son, si se inclina por una reforma modelo, ¿cuáles serían las directrices? Y la tercera es, si su perspectiva coincide con la de corregir, ¿qué se debería hacer? La que sigue, por favor. Para responder a estas dos preguntas, debo insistir en que no debemos focalizarnos solo en los nuevos modelos del IMSS o ISSSTE, sino que debemos atender al problema en su conjunto, por lo que propongo 3 grandes directrices. En primer lugar, creo que un solo especialista no puede dar solución a un problema tan complejo, por lo que es necesario designar un grupo interdisciplinario de expertos en pensiones que analice todos los sistemas de pensiones que operan en el país desde el punto de vista político, económico, social y jurídico. Una vez hecho el diagnóstico, el grupo debería proponer una estrategia para rescatar los aciertos y corregir las deficiencias de cada uno de los sistemas de pensiones analizados. Asimismo, el grupo propondría soluciones diferentes para cada uno de los 3 tipos de mexicanos, de manera que se corrija tanto el problema social como el financiero. El grupo debería tener en mente que las reformas a la seguridad social, los aspectos políticos, financiero, actuarial y jurídico son solo medios para lograr un fin eminentemente humano, la pensión.
En segundo término, considero que no es conveniente que uno de los temas de mayor trascendencia social y sin duda el de mayor impacto financiero continúe siendo tratado de manera desarticulada por funcionarios de diferentes áreas, mismos que normalmente no tienen ni el tiempo ni la autoridad política y económica suficientes para atender este problema. Por lo que propongo la creación de una Secretaría de Estado responsable de los sistemas de pensiones en México, cuyo titular cuente con responsabilidades y autoridades equilibradas. Esta Secretaría podría atender todos los temas relativos a la seguridad social del país, incluyendo vivienda y salud, entre otros. La tercera directriz que propongo es que se convoque a la celebración de un pacto político y social que tenga como objetivo modificar la Constitución política de manera que ésta dé origen a una ley marco o general de pensiones que establezca pisos y techos, tanto en los montos de las pensiones como en los requisitos y condiciones para obtenerlas. Las leyes, contratos y convenios actuales y futuros de los sistemas de pensiones del país deberán ajustarse a lo establecido en la ley marco que se propone. La que sigue, por favor. Esta ley marco debe tratar de manera diferente a las personas que no cuentan con un sistema de pensiones contributivo, a los afiliados al IMSS con beneficio definido y con contribución definida, y a los servidores públicos y universitarios como son CFE, Pemex, RJP, ISSSTE, estados, municipios y universidades públicas, entre otros. Para cada uno de estos tres grupos, la ley debería establecer los beneficios, las condiciones y los requisitos mínimos y máximos para obtenerlos, distinguiendo entre las nuevas generaciones de trabajadores y la generación en transición. Para esta última, los cambios podrían ser graduales. También la ley marco debería procurar la preservación de las principales instituciones de seguridad social del país, con los ajustes que se hayan considerado convenientes. Asimismo, debería aprovechar la infraestructura financiera y las normas que operan para las cuentas individuales, sin que esto implique que todos los sistemas deban ajustarse a este tipo de esquemas. En mi opinión, los modelos que se diseñen para cada uno de los tres tipos de mexicanos deben estar conectados entre sí. Se podría pensar que el sistema que se diseñe para amparar a las personas que no cuenten con pensiones contributivas sea el piso de los afiliados del IMSS, y estos dos a su vez sean el piso de los afiliados a sistemas de servidores públicos. Obviamente, cada uno de estos esquemas tendría sus propios techos. Otro tema que debe considerar la ley marco es el respeto a las soberanías y autonomías de los sistemas que amparan a servidores públicos y universitarios, por lo que esos esquemas deberían poder elegir entre afiliarse al IMSS o al ISSSTE, o bien establecer o adecuar su normatividad, ya que en un sistema de cuentas individuales ya sea en un sistema de beneficio definido o cuentas individuales, pero delimitados por la misma ley que se propone. Por último, para todos los sistemas de pensiones del país que operan con recursos públicos, la ley marco debería establecer las reglas generales de inversión, administración y portabilidad, aún en esquemas de beneficio definido, así como el manejo del registro nacional y de la base de datos, entre otros. Además, debería establecer las directrices de apoyo fiscal para incentivar la creación o incremento de los sistemas privados e individuales de pensiones. Respondiendo a la cuarta pregunta, ¿qué proponen para las generaciones de transición de la CFE, Pemex y los trabajadores del IMSS? Creo que no debemos limitarnos a analizar exclusivamente los sistemas de transición de estos tres regímenes de pensiones. Es por esto en que las primeras láminas de esta presentación propuse que la ley marco contemple el tratamiento que debería darse a todos los sistemas de servidores públicos y universitarios, entre los que se encuentran incluidos la CFE, Pemex y el RJP. En concreto, propongo resolver el problema de pensiones en su conjunto mediante la conformación de un grupo de expertos, la modificación a los preceptos constitucionales de seguridad social que den origen a una ley marco nacional de pensiones y la implementación de una Secretaría de Estado que se encargue de la seguridad social de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos a Roberto José Díaz García por su participación. Muchas gracias.
Ahora está con nosotros, y me permito presentar a la doctora Marilena Barrera, quien va a participar aquí en la conducción de este foro. Por lo tanto, le paso la palabra para hacer la siguiente presentación. Muchas gracias. Por supuesto, siempre es importante hablar de la seguridad social y sobre todo encontrar las voces y alternativas. Me parece muy de analizar la propuesta, Roberto, de esta ley marco. A lo mejor sería momento oportuno de poder contar con ella y en el seno, después de este foro, en el seno del Senado, que pudiéramos a través de la comisión poderla conocer, que nos las pudieras hacer llegar y de esa forma poder trabajar juntos y que algo cierto estoy que podemos alimentar y sobre todo beneficiar a los trabajadores de nuestro país. Nuestro siguiente participante es Pedro Vázquez Colmenares Guzmán. Pedro Vázquez es socio director de Marpex Consultores SADCB. Él es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Administración de Políticas Públicas por la Universidad de Columbia. Entre otros cargos fue director comercial de Afore 21, director de Finanzas y director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE. En 2006 publicó el libro La política no basta, cómo llegar al México que queremos, y en 2012 publicó la investigación titulada Pensiones en México, la próxima crisis. Miembro de número del Colegio de Economistas y de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, socio del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas del Instituto Nacional de Administración Pública y también del Programa de Naciones Unidas para la Administración Pública y las Finanzas, y miembro de las asociaciones de exalumnos del ITAM y de la Universidad de Columbia. Pues te escuchamos. Bienvenido nuevamente. Muy buenos días a todos y antes que nada el agradecimiento porque me hayan invitado nuevamente a esta Semana de la Seguridad Social, que ahora pues ya tiene una formalidad legal y que celebramos muchos que el tema, al menos en este foro anualmente, se pueda estar tratando y revisando. Quisiera yo cambiar lo que iba yo a decir después de escuchar la presentación que nos envía el actor Francisco Miguel Aguirre, y quisiera ir a la última lámina de la presentación, que nada más son 6 o 7, así que si me hace favor de ir a la última. Esa. Y mientras, estos son simplemente flashazos de las notas recientes sobre el tema de pensiones en México. Si ustedes entran al internet y le ponen pensiones en el buscador, van a encontrar que todos los días, en todas las regiones del país, para todos los frentes del problema, ya se está socializando el problema. Y esa es una muy buena noticia, porque del problema de las pensiones hace pocos años no se hablaba. Y saber que hay un problema, reconocerlo, es el primer paso de la solución. Sin embargo, pues aunque ya se esté hablando del problema, ya tenemos también décadas de, como sociedad, haber sido omisos en estar tomando las acciones suficientes, las acciones articuladas, yo diría las acciones sistémicas para enfrentar el problema. Por eso la reflexión que nos hace el actuario Francisco Miguel Aguirre, pues la suscribiría, y si ya tiene la iniciativa, que se la mande por favor a la Comisión de Seguridad Social, porque su enfoque es correcto, porque el problema de las pensiones no es un problema, no es un caso, no es una bomba de tiempo, es un rompecabezas de elementos jurídicos, financieros, técnicos, demográficos, económicos, fiscales, que hay que atender como un todo
y que como son diferentes elementos y tienen puntos de salida o de partida diferentes, requieren de una solución sistémica. Necesitamos mirar mucho más el umbral de la solución que los casos particulares y tendemos a ver la hojita del árbol. ¿Qué le pasa a este sistema? Si la Universidad Autónoma de Zacatecas tiene este problema, si el Ayuntamiento de Saltillo, si el gobierno de Veracruz, si el Petróleos Mexicanos. Pero en realidad el problema, junto con el Seguro Social, es un problema sistémico y por lo tanto requiere, sí, de un marco general nuevo. Y eso es de lo que yo quería hablar, pero simplemente empiezo por esto porque lo que quería decir al final es que esta es una amenaza real que ya está aquí. Como sociedad, nuestro proceso de envejecimiento ya comenzó. Los viejos del futuro están en este salón. Estamos, ¿verdad? Sí, gracias por la corrección. El proceso de envejecimiento en el país ya está anunciado y es imparable. Y como los viejos del futuro existen, tienen nombre y apellido y necesitamos protegerlos de la pobreza en la vejez, necesitamos atender lo que dice la presentación anterior, que es el tema de la pensión universal, que por fin se incluyó en un debate legislativo y que está pendiente en esta Cámara de Senadores. Pero también necesitamos atender el problema de los pensionados actuales. Esos también tienen nombre y apellido y tienen una chequera social con obligaciones mensuales con monto conocido y hasta que fallezcan. Y no está claro de dónde van a